terminando Génesis esta noche. La semana pasada hice una predicción audaz y simplemente no salió bien. No salió nada bien. Si tienen sus Biblias, pueden abrirlas en el capítulo 47 de Génesis y ahí es más o menos donde vamos a retomar nuestro relato. Nos hemos estado enfocando en José y ahora vamos a concluir su vida. Hemos recorrido toda la vida de José y todo lo que Dios ha hecho por él, con él y a través de él. En el capítulo 47 de Génesis, vemos que cuando retomamos la historia, ya han ido a la tierra de Canaán, han reunido a su padre Jacob y a las familias de los 11 hermanos y han estado regresando a Egipto, su hogar ancestral, después de un largo y arduo viaje. Recuerden, la razón por la que estamos haciendo esto es porque una gran hambruna ha azotado al mundo. Ya llevan 2 años en esta hambruna, no hay nada para comer, pero José, gracias a la sabiduría que Dios le había dado, desarrollaron un plan. En Egipto había comida, así que todos están yendo allí para vivir en Egipto y sobrevivir a la hambruna. Recuerden, José hizo la declaración, dijo, tienen que ir a buscar a mi padre y a toda la familia, porque todavía nos quedan 5 años más de esto. Así que lo mejor es que estén aquí, donde yo pueda proveerles y cuidar de ustedes. Porque José es más o menos el gobernador, él es el primer ministro, es el segundo después del faraón. Ahora, quiero señalar esto porque es sumamente significativo que la Biblia dice que fueron 70 los que salieron de la tierra de Canaán y entraron en Egipto. Y entonces, cuando da esta lista, creo que les di este folleto la semana pasada, primero enumera a los 6 hijos de Lea: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, estos 6, y luego enumera a sus hijos. Luego enumera a los hijos de Silpa, Gad y Aser. Aquí hay un error de impresión. Su nombre no es Gad. Se convirtió en una bolsa de basura. No, no es cierto. Bien, su nombre es Gad, Gad y Aser. Siempre me refiero a ellos como una banda de rock, ¿verdad? Zilpa ya tuvo a los rockeros Gad y Aser. Simplemente suenan como rockeros, ¿no? Gad y Aser. Si eres de los años 80, también pensarías que eran rockeros. Y luego José y Benjamín y después Neftalí y Dan. Así que si tomas a estos 12 hijos, tomas a todos sus hijos y luego sumas a Jacob y sus 4 esposas, de ahí salen las 70 personas. Ahora, quiero que entiendas que son 70 personas, pero lo más probable es que debas sumar más, porque no se mencionan las esposas de los 12 hijos. No se mencionan las esposas de ninguno de los hijos. Cuando hago la afirmación de hijos, automáticamente pensamos en niños, pero son sus hijos, ¿verdad? Rubén probablemente, él es el mayor, hombre, probablemente ya tiene unos 60 años para cuando esto sucede. Recuerden que José, él tenía 17 años cuando fue a Egipto. Y con todo el tiempo que pasó, lo ubicamos cerca de los 40 años para cuando esto está ocurriendo. Benjamín ya está casado, ¿verdad? Él era el más joven de los 12. Y miren todos los hijos que tuvo. No perdió el tiempo. Así que, ¿te puedo decir eso? No lo sé. De todo modo, tuvo muchos hijos, ¿verdad? Y entonces cuando decimos niños tenemos que tener cuidado. Como el niño pequeño que llegó a casa después de la escuela dominical y la mamá le preguntó, ¿de qué aprendiste? Él dijo, no sé, aprendimos sobre los hijos de Israel. Y él dijo, no entiendo qué están haciendo los adultos. Así que es importante reconocer que estamos hablando de un grupo enorme de personas que salieron de Canaán, probablemente 100, muy fácilmente 100. Incluso podría superar esa cifra. Han dejado la tierra de Canaán, han entrado en Egipto y ahora que están allí, José dice, voy a cuidar de ustedes. Recuerden que mientras hacían su viaje, lo que aprendimos la semana pasada es que
se menciona que vinieron con todo su ganado, todo su rebaño, todo lo que tenían. Estamos hablando de enormes cantidades de rebaños. Sería difícil para nosotros imaginarlo, pero estamos hablando probablemente de miles de ovejas, miles de vacas, miles de bueyes, ya sabes, cientos de camellos, cientos de caballos, una cantidad enorme de animales que se están moviendo por la tierra de Canaán rumbo a Egipto. Recuerda que José quiero que anotes esto en algún lugar, en una nota adhesiva, en algún lado. José tiene que decirle a Potifar, Potifar, esta es mi gente y hemos sido pastores durante todas estas generaciones. Ahora, quiero que veas que eso es sumamente significativo porque la escritura declara que para los egipcios los pastores eran una abominación. ¿De acuerdo? Los menospreciaban. En nuestra cultura y en nuestra época, especialmente en Navidad, siempre pensamos, oh, los pastores y los elevamos, ¿verdad? Ellos eran los más bajos en la sociedad. ¿De acuerdo? Estamos hablando de lo más bajo de lo bajo. Y por eso quiero que tengas eso en mente, porque vamos a ver cómo esto empieza a desarrollarse aquí. Así que son pastores, cuidadores de ganado. Ellos cuidan y se encargan de todo el ganado. Y entonces cuando llegan a Egipto, llegan a la tierra de Gosén. Y así vemos que Jacob, cuando llega a la tierra de Gosén, va a vivir 17 años más. ¿Te lo puedes imaginar? Tuvo los primeros 17 años de la vida de José y dice que durante los primeros 17 años de la vida de José lo favoreció, le hizo una túnica de muchos colores y luego se lo arrebatan, ¿verdad? Y él no lo ve. Y ahora cuando José ve a su padre, la Biblia dice que se abrazaron y dice que lloraron un buen rato, lo que significa que ambos comenzaron a llorar porque José no pensaba que volvería a ver a su padre y su padre pensaba que él estaba muerto. Y así ellos están abrazando ahí y luego creo que es tan interesante. Hay estos pequeños detalles que se encuentran a lo largo de la palabra de Dios donde dice que tuvo 17 años más con José. ¿Cómo habrá sido eso, sabes? Tal vez cada mañana después ya sabes. Sabes que el primer fabricante de café es un judío, ¿verdad? ¿Hebreo? Está bien. Muy bien. Bueno, de todos modos, él prepara, ¿verdad? Así que cada mañana se levantaba y preparaba su café y se dirigía a la tienda de su padre, ya sabes, y estaban ahí juntos y tal vez compartían cada mañana juntos y pasaban un tiempo maravilloso, ¿verdad? Y así durante 17 años. Así que la Biblia dice que Jacob, y de nuevo recuerda con lo que nos vamos a enfrentar, a veces se le llamará Jacob, otras veces se le llamará Israel. Jacob cuando actúa en la carne, Israel cuando deja que Dios lo guíe o cuando se trata de las cosas de Dios. Y así cuando está muriendo la Biblia dice que muere a los 147 años de edad. 147 años. Eso es significativo porque recuerda que estamos descendiendo en edad, ¿verdad? Y así, cuando vemos que él sabe que su tiempo se acerca, que está a punto de morir, entonces sucede algo muy significativo. Dice que se acercaba el tiempo en que Israel debía morir y llamó a su hijo José y le dijo, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, pon, te ruego, tu mano debajo de mi muslo, trátame con bondad. Él está acostado en su cama, ¿verdad? En nuestra época esto no es algo a lo que estemos acostumbrados, pero ellos hacían pactos o juraban que harían ciertas cosas. Y entonces le dijo, pon tu mano debajo de mi muslo aquí y haz esta declaración. Le dijo, trátame con bondad y fidelidad. No me entierres, te lo ruego en Egipto. Esta no es la tierra de nuestra herencia. ¿De acuerdo? Así que le está pidiendo a José, quiero que me hagas un favor. Cuando yo muera, quiero que me lleves de regreso a la tierra de Canaán. Dijo,
Pero yo me reuniré con mis padres y tú me sacarás de Egipto y me enterrarás en el lugar donde ellos están sepultados. Y entonces José dijo, haré como has dicho, haré lo que me has pedido. Así que el capítulo 48 de Génesis comienza con la muerte de Israel, ¿verdad? Israel lo siente. Israel relata todas las bendiciones antes de morir y José se da cuenta de que su padre está enfermo, que no va a vivir mucho más. Y entonces sabe que quiere una bendición de su padre para sus hijos. José tiene 2 hijos. El primero, el mayor, es conocido como Manasés. Recuerden que Manasés significa olvidar. Quiero olvidar todo lo que me pasó. El segundo es Efraín y su nombre significa fructífero, ¿verdad? Fructífero. Y así José quiere que su padre ore una bendición sobre sus hijos. Recuerden lo importante que es esto, que ellos oren por esto. Bueno, cuando José llegó a donde estaba su padre, la Biblia dice que Jacob le dijo a José, Dios Todopoderoso se me apareció en luz. ¿Recuerdas cómo se le dio finalmente el nombre a luz? Vamos, prueba. Bethel. Recuerda, es en luz donde él se acuesta por la noche, apila las piedras. Dios se le aparece en el sueño, la escalera baja y él. Es ahí cuando él es presentado al Dios de su padre, ¿verdad? Isaac. Y Dios le dice, si caminas delante de mí, ¿verdad? Te bendeciré. Y entonces él comienza a contarle esta historia. Puede que esta sea la primera vez que José realmente escucha el relato de cómo su padre entró en esta relación con Jehová. Y él comienza a contárselo y le dijo, he aquí yo te haré fructífero y te multiplicaré, haré de ti una multitud de pueblos. Y daré esta tierra a tu descendencia después de ti como posesión eterna. Y así él comienza con esta gran bendición familiar. Empieza a contarle a José, ¿verdad? Tu bisabuelo, Abraham, él dejó Mesopotamia, esa región, y se aventuró en esta tierra. Y por fe dijo, Dios le dio esto, Le dijo que le iba a dar esta tierra. Así le cuenta toda esta historia, relatándole todo. Y ahora Jacob le dice a José algo muy importante. ¿De acuerdo? Él dijo, voy a adoptar a tus 2 hijos. Esto es significativo porque dijo, voy a adoptarlos como mis propios hijos. Y serán como Simeón, Rubén, Leví, Judá. Ellos se convertirán en mis hijos. Y dijo, al convertirse en mis hijos, van a tener una porción de la tierra de Canaán. Les va a pertenecer a ellos. Así que, si quieres tomar nota o quieres guardar esto en tu archivo mental, de ahora en adelante, cuando veamos a los 12 hijos de Israel o las 12 tribus de Israel, se volverá muy confuso porque no vas a ver el nombre de José. En realidad habrá 13 nombres, porque José tiene 2 hijos. Una porción se divide en 2 entre Manasés y Efraín. ¿De acuerdo? Y así, a medida que avancemos en esto, eso es lo que vas a encontrar, que la tierra, la porción de tierra que se da, todo va a ser dividido. Toda la vasta y prometida tierra de Canaán va a ser dividida entre las tribus de Israel. Se le va a dar una porción de tierra a cada hijo, ¿verdad? Y entonces, lo que vas a notar es que el nombre de José nunca se menciona, pero sí el de sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Y aquí Jacob hace esta declaración, ¿verdad? Ellos van a llegar a ser grandes. Tus hijos van a llegar a ser grandes. Ahora, la Biblia dice que Israel se estaba quedando ciego, ¿verdad? Se está preparando para morir. No le queda mucho tiempo. Está a punto de fallecer. Y entonces él llama a José, comienza a abrazarlo y José le dice, por favor, quiero que bendigas a mis hijos. Ahora bien,
Ya hemos visto que hay algo muy importante que sucede entre el Padre y el Hijo, y es esta transmisión de una bendición, una herencia espiritual que se pasa de generación en generación. Pero estamos a punto de ver algo que no ha estado en las Escrituras porque nunca lo hemos visto transmitirse a dos. Solo lo hemos visto transmitirse de padre a hijo. Y este es un término importante y es la mano derecha, que cuando se trata de bendecir, la mano derecha es muy significativa, sumamente significativa en las Escrituras. La mano derecha significa poder, significa autoridad, significa fuerza, ¿verdad? Supongo, ¿no? O fuerte, sí. Significa favor, ¿de acuerdo? Y entonces, en este preciso momento, vemos que José tiene dos hijos. Y es muy importante recordar que lo más fundamental en esta cultura judía, en este periodo, es que el hijo mayor debe recibir la bendición especial y completa. Ahora, lo que ya hemos visto es que todo en el Antiguo Testamento es una imagen de algo significativo que va a suceder en el Nuevo Testamento. Y entonces, lo que hemos visto es que aunque siempre debería recaer sobre el mayor, algo ha sucedido. Abraham tuvo un hijo mayor llamado Ismael, pero no fue él el que fue bendecido. Es el segundo Isaac quien recibe la bendición. Isaac tiene dos hijos. Esaú es el primogénito, Jacob es el segundo nacido. Pero Esaú no recibe la primogenitura, quizá por medios solapados, pero no le llega. Llega al segundo nacido, que es Jacob. Bueno, todo esto apunta a algo, y es que en nuestro tiempo, por eso la Escritura dice que para obtener la salvación debes nacer de nuevo, porque no es el primer nacimiento el que ha de ser bendecido. Es el segundo nacimiento, ¿verdad? Y a eso es a lo que estamos llegando. Así que ahora vamos a ver por tercera vez algo muy significativo. Aquí está Jacob en su lecho de muerte. Apenas puede ver y va a bendecir a los hijos de José. José, sabiendo cuál es el mayor, Manasés, así que piensen en mí como si fuera Jacob. Toma a Manasés y lo acerca, asegurándose de que Manasés esté justo frente a la mano derecha de Jacob. Toma a Efraín, el menor, y lo coloca estratégicamente frente a la mano izquierda de Jacob, porque quiere asegurarse de que las bendiciones sean correctas. Pobre papá no sabe lo que está haciendo. Está senil, no puede ver. Así que tenemos que hacer esto bien, así que vamos a alinearlos correctamente. Y entonces la Escritura nos cuenta sobre esto, que mientras están allí sucede algo significativo. Jacob extiende sus manos. Aquí está Manasés, aquí está Efraín. Y la Escritura dice que las cruza y pone su mano derecha sobre Efraín, pone su mano izquierda sobre Manasés y comienza a orar. Y bendijo a José y dijo: Dios, ante quien anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me alimentó toda mi vida hasta este día, el ángel que me redimió de todo mal, bendice a estos muchachos, bendícelos, y que mi nombre sea invocado sobre ellos, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y que crezcan y se multipliquen en medio de la tierra. Y entonces él está orando esto. Bueno, José está involucrado en esto, ¿verdad? Sus ojos están cerrados, está orando, está siguiendo el momento. Sí, hombre, eso es genial, maravilloso. Y luego abre los ojos y la Escritura dice que su corazón se hundió cuando miró para ver lo que estaba haciendo su padre, hasta el punto de que se acerca y agarra a su papá y le dice: No, papá, no, tienes esto mal. ¿No es fascinante que Jacob, verdad, tuvo que engañar a su padre hasta cierto punto? Ahora está engañando a su hijo porque le dice: no, no entiendes, hay algo en esto. Y ha cruzado sus manos y está derramando esta bendición, y esto desagradó a José, y él hace esta declaración. Y su padre se negó a soltarlo y a deshacer lo que se había dicho, y le dijo: lo sé, hijo mío. Me encanta esto aquí, ¿verdad? Cuando la Escritura repite algo, eso significa que es sumamente significativo cada vez que lo ves repetido una y otra vez. Y aquí él dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. ¿Por qué? Porque tal vez Jacob no le había contado la historia a José, ¿verdad? No lo sabemos, no lo sabemos. ¿Cuánto sabía realmente José sobre el pasado de su padre? Sabes, tal vez fue justo antes de todo esto cuando José
Cuando Jacob empezó a contar cómo llegó a conocer a Jehová y comenzó a caminar con él y tal vez, solo tal vez, porque estaba en su lecho de muerte, quizás Jacob empezó a desahogarse un poco. Engañé a mi padre. La razón por la que estamos tan bendecidos es porque lo engañé, y así fue como lo hice. Y aún así, Dios se manifestó en mi vida. Y sabes, todas estas cosas pasaron. Y cuando José abre los ojos y ve que su padre ha cruzado las manos, piensa, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está pasando? Estás bendiciendo al equivocado. Y entonces aquí él dice, lo sé. Dijo, pero Manasés, él será un pueblo, él también será grande, pero en verdad su hermano menor será más grande que él. Ahora piensa en las ramificaciones espirituales aquí. ¿Qué es lo que Dios bendice en nuestras vidas? ¿Bendice Dios eso de, si tan solo pudiera olvidar todas las cosas que he hecho en mi vida? Si tan solo pudiera olvidar todos los errores y cosas que he cometido. Eso no es lo que Dios bendice. ¿Qué es lo que Dios bendice? Él quiere que seas fructífero, ¿verdad? Por eso la salvación es tan poderosa en tu vida, porque lo que Él quiere que entiendas es que no necesitas pasar cada día pensando, si tan solo no hubiera hecho eso, o si tan solo no hubiera... No, sé agradecido por lo que Dios ha hecho en tu vida y ahora crece en Él, ¿verdad? La Biblia dice, da fruto, da más fruto, ¿cierto? Sé fructífero. Y esto es exactamente lo que está diciendo. Él dice, tu hermano menor, él se convertirá en una nación poderosa, muy poderosa. Ahora Jacob, después de hacer esto, se da cuenta de que tal vez su respiración se vuelve más superficial y reconoce, debo derramar una bendición sobre mis hijos. Y entonces le dice, llama a tus hermanos, quiero orar una bendición sobre ellos, antes de partir. Así que los llama. Todos están formados en fila. Si has estado conmigo durante toda la lección, vas a recordar algo. Se supone que debe haber una bendición de primogenitura para el mayor, que en este caso es Rubén. Pero Rubén hizo algo. Sí. Sí, querrás aclararte la garganta con esto. Vuelve a Génesis 35 y verás que Rubén andaba presumiendo y pensando, hombre, soy el hijo mayor. Y la Biblia dice que cuando Jacob estaba en otros pastizales buscando otro ganado, Rubén va con la otra esposa de Jacob, Bila, y comete adulterio con ella. Y es solo una pequeña frase. Está en Génesis 35, 22. Y la Biblia simplemente dice, y Jacob se enteró de ello. Y eso es todo. Es como si no hubiera nada, ¿verdad? Nunca volvemos a escuchar absolutamente nada al respecto. Pero ahora va a regresar. En el mismo momento en que Jacob pone su mano sobre la cabeza de su hijo, no hay una bendición que se derrame sobre el mayor. En cambio, es más bien, tú sabes lo que hiciste y sabes cómo me avergonzaste y cómo avergonzaste a la familia. Y no hay nada positivo que recaiga sobre la cabeza de Rubén. El siguiente en nacer es Simeón. Simeón y Leví están conectados entre sí. ¿Por qué están conectados? Bueno, su hija Dina ella fue violada, ¿verdad? Por Siquem, el hijo del rey de Siquem. Él la violó. Y ellos idearon un plan para vengarse y recuerdan la historia allí. Y dijeron, está bien, si todos ustedes, hombres, quieren unirse a nosotros, entonces todos tendrán que ser circuncidados. Y la Biblia dice que cuando estaban recuperándose, ellos entraron y los mataron a todos. Así que sobre ellos pronuncia violencia. La violencia está sobre ustedes. Lo sorprendente llega con Judá. Judá es el cuarto hijo que nace. Y recordamos, si recuerdan cuando Lea lo tuvo, que ella cambió completamente su mentalidad. Al principio, todo giraba en torno a ¿cómo puedo lograr que Jacob me preste atención? Y cuando nace Judá, es como si ella cambiara todo y simplemente dice, solo voy a alabar a Dios. Y ella lo llamó alabanza. Y a lo largo de la historia hemos notado este cambio que ha ocurrido en la vida de Judá hasta el punto de que en realidad Judá se ha convertido en el más destacado entre todos los hermanos. José siempre será conocido por su lealtad,
Pero Judá es quien comienza a sobresalir entre sus hermanos, hasta el punto de que es Judá quien le dice a Jacob, te doy mi vida, ¿verdad? Yo traeré a Benjamín de regreso a casa. Y así, aquí Jacob, cuando pone sus manos sobre Judá, comienza a pronunciar, comienza a profetizar. Él dijo, de ti saldrá un rey, un gobernante, un líder que guiará a su pueblo con sabiduría y justicia. Proféticamente está hablando de David, y luego de David, ¿quién va a venir? El Cristo. Así que hay algo sumamente significativo acerca de Judá sobre lo que él comienza a profetizar y a predecir. Y sabemos que Judá llega a ser conocido como un león. Si tienes la oportunidad, ve y lee Génesis 49 sobre cómo Jacob allí comienza a predecir todas estas cosas diferentes acerca de la vida de sus hijos. Benjamín es conocido como un lobo y él va enumerando todo esto. Pero esto es lo que Jacob comienza a hacer y empieza a poner todas estas bendiciones sobre ellos. Ahora Jacob les dice a sus hijos, ¿verdad? Me estoy preparando para morir. Y entonces ora estas bendiciones sobre ellos y luego Génesis 49:28 termina diciendo, todos estos son los 12 y quiero que captéis esta palabra porque es muy significativa. Son tribus. Si recuerdas la lista que hay allí de cuántos hijos tienen y sus esposas y cómo están creciendo, son 12 tribus. Y entonces, para entonces estábamos hablando de 17 años, desde el momento en que habían estado en Egipto durante 17 años. Desearía que las escrituras nos dieran un número, pero la mayoría de los historiadores creen que estamos hablando de que eran entre 250 y 300 personas, y cada hijo sería considerado una tribu. Y aquí es donde empezamos a ver el término hitas, ¿de acuerdo? Esto se va a volver confuso cuando entremos en el Antiguo Testamento, porque vas a tener a todos estos hitas, los rubenitas, los simeonitas, los levitas, ¿de acuerdo? Y de cada uno de estos grupos van a surgir individuos significativos. Por ejemplo, tomemos la tribu de Leví, en la que estamos a punto de empezar a centrar nuestra atención es en Moisés. Moisés proviene de la tribu de Leví, ¿de acuerdo? Así que vamos a encontrar todo esto fascinante a medida que avancemos. Por eso, estos nombres son significativos y hazte una lista o de alguna manera trata de enfocarte en ellos porque son importantes. 6 de ellos son de Lea, ¿de acuerdo? Rubén, Simeón, Leví, Judá, Zabulón, Isaacar, o veamos cómo, incluso ahora, ¿de acuerdo? Incluso hasta el día de hoy, para los judíos, su genealogía significa todo para ellos. Este es tu lugar, donde te corresponde estar. Así que esto es sumamente significativo para ellos y también lo es para nosotros a medida que avanzamos en las escrituras, ¿de acuerdo? Entonces, estos 6, todos son de Lea, ¿de acuerdo? Y luego Dan y Neftalí, estos son los hijos de Bilá, la sierva de Raquel. Gad y Aser son los hijos de Silpá, la sierva de Lea. Y luego José y Benjamín. José. Bien, esos son de Raquel, ¿de acuerdo? ¿Habrá una prueba? Desperté a algunos de ustedes. Es como, oh querido Señor, no es una prueba. Pensé que esos días habían terminado. Bueno, entonces, estos son los... Nosotros, SHW, recibiremos, nos referimos a ellos muchas veces como hijos, pero hay que pensar en ellos como tribus. Tienes que pensar en ellos como, ya sabes, familias numerosas. Estos se van a convertir en naciones. Eso sé que es difícil de imaginar. 15 millones de judíos en el planeta ahora mismo y pueden dividirse en 12 grupos diferentes. ¿De acuerdo? Eso es asombroso. 15 millones. 15 millones. Y estamos leyendo sobre el comienzo de todo esto justo aquí. Entonces, los ha reunido, ha orado por ellos, los ha bendecido. Y luego, recuerdan lo que le dijo a José, ¿verdad? Pon tu mano bajo mi muslo. Quiero que me prometas que cuando muera no me dejes en Egipto. ¿De acuerdo? No me dejes en Egipto. Así que está en su lecho de muerte. Está en su lecho de muerte y dice, llévame, llévame y entiérrame. Ahora, si recordamos la historia, vale, es la primera película de Hallmark. ¿A quién amaba?
Raquel, Raquel. Entonces, cuando él va a morir y dice, lléveme de regreso a Egipto, tendría sentido que dijera, entiérrenme en Belén, porque es entre Belén, justo en las afueras de Belén, en Efrata, donde Raquel muere. Ella muere en el parto dando a luz a Benjamín. ¿Tiene sentido para mí? Está en su lecho de muerte preparándose para dar su último aliento. Quiere estar con la persona que amaba. Entiérrenme junto a Raquel. No dice eso. Dice, entiérrenme aquí mismo, junto a Lea. Sucede algo sumamente significativo. Aunque no eligió a Lea al principio, a lo largo de su vida llegó a amarla profundamente hasta el punto de enterrarla en el lugar de mayor honor. Abraham, recuerdan que fue a Beer-seba y hablamos de cómo eso todavía existe hoy en día y que cavó los pozos y plantó todas las palmas y salió directamente de Beer-seba y llegó al lugar de Hebrón y en Hebrón compró una cueva. Recuerdan que llegó y encontró a un hombre llamado Efrón el Hitita, y él pagó el dinero en la moneda local. Y allí en esa cueva, conocida como Macpela, dijo, aquí es donde voy a ser enterrado. Y allí enterró a Sara. Y luego, cuando Abraham muere más tarde, Isaac e Ismael aparecen y entierran a Abraham junto a Sara en esta cueva. Cuando Rebeca muere, Isaac toma a Rebeca y la entierra en esa cueva. Y cuando Isaac muere, Esaú y Jacob recogen a Isaac y lo entierran en esta cueva. Cuando Raquel muere, ella permanece en Efrata, pero cuando Lea muere, él le rinde el mayor honor que podría darle y la entierra en esta cueva. Y ahora Jacob está diciendo, cuando yo muera, quiero que me recojan y me lleven y me coloquen allí. Ahora, sé que esto es difícil de comprender, pero este lugar existe. Este es el sitio sagrado más antiguo de la historia judía. El edificio que está allí ahora fue construido por Herodes. Esta piedra, este edificio tiene más de 21 años de antigüedad. Vaya, y las tumbas están allí. Este es, para un judío, el segundo sitio más sagrado que existe. El primero es el monte del templo. Pero Hebrón es tan significativo porque aquí es donde Abraham comienza a enterrarlos, a establecer su parcela de entierro. David se mudaría aquí y viviría aquí durante 7 años, ¿verdad? Esto es, incluso hasta el día de hoy hay entre 700 y 800 judíos que visitan este lugar cada año. Ahora, hay cierta controversia porque los árabes son los dueños de esto, ¿de acuerdo? Pero esto es sumamente significativo. Si quieres encontrar algo fascinante, mira algunos videos de YouTube sobre la cueva de Macpela. Han ido, han excavado y han encontrado el sitio original de la tumba. Los huesos están allí. Abraham, Sara, Isaac, Rebeca, Jacob, Lea, ¿verdad? Cuando lees la palabra de Dios y luego ves estas cosas arqueológicas, debería conmoverte. Bien, y debería conmover. Y entonces aquí es donde Jacob dijo, quiero que me lleves. Ahora bien, esto es fascinante, ¿verdad? ¿Dónde están? Están en Egipto. Bueno, el viaje para llegar desde donde están en Egipto hasta llegar a donde sería esto, estamos hablando de 6 meses de viaje. ¿Qué le pasaría a un cuerpo? Olería mal. Pero ves que hay algo que sucede en Egipto. Ellos son los primeros ¿en qué? En embalsamar. En embalsamar. Y entonces José quiere asegurarse de que su padre sea embalsamado para así poder llevarlo al lugar de sepultura de Macpela. Pero aquí hay un problema. En Egipto, los que embalsaman son los sacerdotes. La razón por la que los sacerdotes están involucrados en el embalsamamiento
es porque todo tiene que ver con este asunto de ir a la eternidad. Y si has visto todo lo relacionado con las pirámides, cómo empacaban todo allí y se aseguraban de que tuvieran ese camino. Y esto es algo sumamente significativo cuando lees la palabra de Dios, porque dice que José llamó a los médicos y les pidió a los médicos, embalsamen a mi padre. No fueron los sacerdotes. ¿Por qué hizo eso? Porque él quería separar. Nosotros no somos ustedes. Aunque les estoy pidiendo que embalsamen a mi padre, ustedes no van a tener ningún poder sobre su alma ni sobre su espiritualidad. Somos diferentes a ustedes. Y la Biblia dice específicamente, los médicos entraron y embalsamaron el cuerpo de Jacob. Solo dos judíos han sido embalsamados alguna vez. Uno, Jacob, y el segundo será José, ¿de acuerdo? Solo dos. Incluso ahora los judíos no son embalsamados, ¿de acuerdo? No un judío ortodoxo devoto, ¿de acuerdo? Así que cargan a Jacob y lo llevan a Macpela y allí lo entierran. Y después de que lo entierran, puedes imaginarte que en el fondo de la mente de todos esos hermanos está la idea de estamos a salvo mientras papá esté aquí, pero ¿cómo vamos a vivir y existir cuando papá muera? Y cuando los hermanos de José vieron que su padre había muerto, dijeron, José va a adelantarse, él nos va a odiar. Ahora vamos a ver al verdadero José. Sin duda, él nos va a exigir todo el mal que le hicimos, ahora nos va a hacer pagar. Y la escritura dice que se acercaron a José, ya sabes, estaban asustados, tenían miedo. Y la Biblia dice que José comenzó a llorar, los abrazó a todos y comenzó a llorar y les dijo, ustedes no entienden esto. Él dijo, no teman, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios para poder juzgarlos? Y aquí está. Pero en cuanto a ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Una de las declaraciones más poderosas que existen en la palabra de Dios. Cuando llegas a comprender que la providencia de Dios es más importante que cualquier otra cosa, que Dios puede tomar todas esas cosas que pensamos que son malas, que creemos que son tan perversas, tan negativas, y en vez de enfocarnos en ellas, si nos enfocamos en Dios, Dios puede hacer que salga algo bueno de eso. Bien, eso cierra 50 capítulos. Vaya. Lo logramos. Algunos de ustedes necesitan una cinta dorada. Si tienes tu pequeño papel aquí, esto es solo un esquema. Piensa en lo pequeño que parece esto, ¿verdad? Y nos ha llevado unos 5 meses, 24 lecciones, 24 lecciones, 24 lecciones, 24 lecciones. Santo cielo, 24 lecciones, 24. Así que mire esto aquí. Es importante que lo conserve porque realmente le muestra el significado de Génesis. Y luego le muestra el cambio que sucede con los 4 patriarcas. Por favor, guárdalos en tu memoria, ¿de acuerdo? Esos 4 patriarcas, todavía vamos a ver su importancia en todo esto que vamos a empezar a estudiar. La próxima semana, cuando empecemos a entrar en el libro del Éxodo, no puedo decirte lo importante que es. Como sabes, nos hemos tomado nuestro tiempo con Génesis, así que voy a prepararte desde ya. En los primeros capítulos de Éxodo vamos a ir un poco más despacio porque quiero describirte, hay un evento que sucede donde Dios se manifiesta y dice, bien, ahora que son mi pueblo, les voy a revelar quién soy yo. Y si puedes tener esa base, eso te va a ayudar mientras lees y estudias la palabra de Dios. Muy bien, que Dios te bendiga. Gracias por estar aquí esta noche. Gracias por venir.